Escúchame, esto que te voy a contar puede ser literalmente la respuesta que tu alma ha estado buscando toda tu vida, porque, te pregunto con total sinceridad, ¿alguna vez te has sentido roto? ¿Alguna vez pensaste que la vida te golpeó de una forma tan cruel que ya no había vuelta atrás? ¿Alguna vez miraste al cielo y dijiste, Dios, ¿de verdad te acuerdas de mí? Porque si es así, déjame decirte algo. Este video no ha llegado a ti por casualidad. No, esto es un llamado directo del cielo a tu corazón. La historia que vas a escuchar no es solo la historia de un hombre llamado Mefiboset. No, es un espejo brutal, doloroso, real, de lo que tú mismo has vivido. Es la historia de aquellos que cayeron no por sus propios errores, sino por circunstancias que nunca pidieron. Es la historia de quienes han vivido en su propio Lodebar, sintiéndose olvidados, rechazados, escondidos, creyendo que Dios los ha dejado de lado, mientras Satanás no ha parado ni un solo día de susurrar, tú no sirves, tú no vales, nadie te va a restaurar. Pero escucha bien, eso es mentira, mentira del infierno, porque la Biblia nos muestra que aunque los hombres te olviden, aunque la vida te derribe, aunque Satanás te diga que todo terminó, Dios sigue escribiendo tu historia. Y te lo advierto, lo que vas a descubrir hoy puede cambiar tu vida entera, porque entenderás que, aunque estés herido, quebrado y marcado por el pasado, aún hay un lugar para ti en la mesa del Rey. Y antes de comenzar, quiero pedirte algo con el corazón en la mano. Más del 70% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal. Y créeme, este no es un canal cualquiera. Aquí no te hablamos de religión vacía. Aquí te hablamos de la verdad que transforma, de la Biblia que restaura y del Dios que levanta a los caídos. Así que, si alguna vez te sentiste identificado con esto, si alguna vez te preguntaste si Dios tiene un propósito contigo, suscríbete ahora, sí, ahora mismo, porque te aseguro, este contenido puede ser el instrumento que el cielo use para sanar tu alma, para restaurar tu identidad y para recordarte que aún no es tu final. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir es algo que nadie te contó, una historia oculta, una historia que Satanás no quiere que tú sepas. Imagina por un momento una mañana cualquiera en el corazón del palacio de Gibea, el aroma de especias flotando en el aire, mientras los rayos dorados del sol atraviesan las ventanas cubiertas de lino fino. Los sonidos de los sirvientes apresurados se mezclan con el eco de los pasos firmes de los guardias que marchan por los pasillos. Todo parece estar en orden. Tranquilidad, estabilidad, realeza. Pero, oh querido amigo, lo que nadie veía es que detrás de esas cortinas lujosas, detrás de esos muros dorados, ya se movía una guerra invisible, una guerra espiritual real. Sí, una batalla silenciosa entre tronos, promesas y pactos, una batalla donde Dios estaba en absoluto control, mientras Satanás, astuto como siempre, observaba desde las sombras, esperando su momento. Y ahí, justo en medio de todo eso, corría un niño, pequeño, alegre, inocente, sin la más mínima idea del peso que llevaba en su propio nombre. Su nombre era Mefiboset, y aunque él no lo sabía, ya formaba parte de una historia mucho más grande de lo que jamás podría imaginar. Hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl, heredero de la primera corona de Israel. Mientras jugaba con simples pedazos de tela, imaginando que eran espadas y capas, luchaba batallas en su mente, sin entender que, allá afuera, una batalla real y mucho más peligrosa se estaba librando. Y escucha bien, porque esto es un principio espiritual revelado en la Biblia. Muchas veces tú y yo estamos en el centro de una guerra espiritual, sin darnos cuenta. Pero esto, mi querido discípulo,
no era solamente una cuestión política ni una lucha por poder, no. Lo que ocurría dentro de ese palacio iba mucho más allá, porque mientras Saúl se aferraba desesperadamente a un trono que Dios ya había rechazado, David, aquel humilde pastor de ovejas, había sido ungido para reinar. La promesa de Dios ya estaba en marcha, y aún así, Jonatán, padre de Mefiboset, hizo algo que rompe cualquier lógica humana. Renunció voluntariamente al trono, no por miedo, no por debilidad, sino por obediencia a Dios, porque reconocía que la voluntad del Señor estaba sobre cualquier ambición personal. Y aquí te pregunto, ¿cuántas veces en tu vida Dios te ha pedido que sueltes algo? Un sueño, un lugar, una posición, y mientras Dios te llama, Satanás susurra: vas a perder, te van a olvidar. Pero cuando caminas con Dios, nunca pierdes. Solo te alineas con su voluntad perfecta. Mientras los ejércitos se alineaban para la batalla, dentro del palacio, aquel niño seguía sonriendo. Corría por los pasillos, subía las escaleras de Belsingham. Mármol convertía cada columna en una fortaleza, cada alfombra en un campo de batalla imaginario. Ese palacio era su parque, su refugio, su mundo entero. Lo que él no sabía es que ese sería el último día que sus pies correrían libres. Y escúchame bien, ¿cuántas veces tú y yo hemos vivido así, pensando que todo está bien, que nada va a cambiar? Y de repente, sin previo aviso, la vida nos sacude. Una enfermedad, una traición, una pérdida, un cambio que no pedimos. Y lo más fuerte es que muchas veces no fue por culpa nuestra. Fue simplemente el mover de Dios o el ataque de Satanás tratando de destruir lo que el cielo ya había establecido. Y mientras la inocencia de Mefiboset llenaba ese día de risas y juegos, la realidad espiritual allá afuera ya estaba escribiendo un capítulo oscuro, porque en ese mismo instante Saúl y Jonatán estaban en el campo de batalla, y el destino de ese niño estaba a punto de cambiar radicalmente, no por elección, no por error, sino por un propósito divino que, hasta ese momento, ni siquiera imaginaba. Tal como tú, tal como yo, que muchas veces caminamos por la vida sin entender que nuestras heridas, nuestras caídas y hasta nuestros exilios son parte de un plan mayor. Un plan que, aunque no lo comprendamos, siempre está en las manos de Dios. Y te lo digo con certeza, mientras Satanás trama nuestra destrucción, Dios ya está preparando nuestra redención. Amigo mío, hay días en la vida que parecen comenzar como cualquier otro. El sol sale, los pájaros cantan, las personas hacen sus tareas rutinarias, pero, sin saberlo, el cielo está a punto de escribir un capítulo que cambiará todo. Así fue ese día. Mientras en el palacio de Gibeá todo parecía seguir su curso, sirvientes limpiando, guardias patrullando, aromas de pan recién horneado llenando el aire, una nube invisible de tragedia se acercaba. Y escúchame bien, porque cuando Dios permite que ciertas cosas ocurran, no es casualidad, es parte de un diseño celestial, aunque Satanás intente disfrazarlo de caos. En el patio, Mefiboset seguía jugando. Su risa llenaba los pasillos, corría con su bastón de madera como si fuera una lanza, imitando batallas imaginarias, soñando ser un guerrero como su padre Jonatán. Y qué ironía, ¿no? Mientras él jugaba a la guerra, su padre y su abuelo libraban una guerra real, a solo kilómetros de distancia. Pero querido, lo que Mefiboset no sabía es que en ese campo de batalla no solo se decidía el futuro de una nación, sino también su propio destino, porque mientras él reía, los ejércitos de Israel estaban siendo derrotados. Saúl, el rey, Jonatán, el héroe, ambos estaban cayendo, no solo bajo la espada enemiga, sino bajo el peso de un decreto celestial, porque cuando Dios cierra un ciclo, ni los reyes se salvan. Y sí,
Aunque cueste entender, hasta en medio de la tragedia, Dios sigue siendo soberano. Y mientras Satanás celebra una caída, Dios ya está preparando una redención. Y entonces sucedió. Las puertas del palacio se abrieron de golpe. El sonido fue como un trueno que quebró el silencio. Un mensajero entró tambaleando, la ropa rasgada, cubierto de polvo, con sangre propia y ajena, manchando su túnica, sus ojos desorbitados, su pecho agitado, y con un grito que paralizó a todos, declaró lo impensable: Saúl ha muerto, Jonatán ha muerto. Silencio, un silencio que cortaba el alma. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el palacio entero hubiera quedado congelado, esperando que alguien dijera que era mentira. Pero no era un rumor, no era un malentendido, era el fin de una era. Y cuando Dios permite el fin de algo, es porque algo nuevo está a punto de comenzar, aunque claro, Satanás siempre intentará convencerte de que es el fin definitivo. La nodriza de Mefiboset, aquella mujer que lo cuidaba como si fuera su propio hijo, escuchó aquel grito y su corazón se rompió en 1000 pedazos, porque entendía perfectamente lo que significaba. Cuando un rey moría, la tradición de los pueblos era eliminar a toda la descendencia, no por justicia, sino por miedo a que algún día alguien reclamara el trono, y entonces el instinto la invadió. No hubo tiempo para pensar, no hubo tiempo para explicaciones, no hubo despedidas, solo huir. Tomó a Mefiboset en sus brazos, temblando, mientras el niño, sin entender nada, preguntaba con su voz inocente: ¿qué pasa? ¿A dónde? Vamos. Pero no había respuesta. Solo pasos apresurados, gritos, llanto y el sonido desgarrador del miedo. Y dime tú, ¿cuántas veces en tu vida también tuviste que huir sin entender por qué? ¿Cuántas veces Satanás te empujó al miedo y corriste sin saber que Dios aún te estaba mirando? Y fue entonces, en medio de aquella desesperación, que ocurrió la caída. Sus pies tropezaron. Sus manos no fueron suficientes para sostenerse. Su cuerpo, el de la mujer, se inclinó hacia adelante, y el pequeño Mefiboset salió disparado de sus brazos. Su cuerpo golpeó contra las piedras frías del patio, con un sonido seco, brutal, inconfundible. Un grito, un silencio, y luego el llanto. Un llanto que no solo era físico, era espiritual, porque no fue solo una caída al suelo, fue la caída de su identidad, fue la ruptura de su futuro, porque aquel día, aquel exacto segundo, no solo perdió la movilidad en sus piernas, perdió el derecho al trono, la protección, la honra y la libertad, y desde ese momento nada volvió a ser igual. Aquel niño que un día corrió libre por los pasillos del palacio, ahora sería condenado a ser llevado en brazos, oculto, silenciado, escondido del mundo y, según él, incluso de Dios, porque en su mente, en su corazón, se grabó un pensamiento: tal vez Dios se olvidó de mí, tal vez Satanás ganó esta vez. Y amigo, qué error más grande, porque aunque los hombres te olviden, aunque Satanás te haga creer que todo terminó, Dios nunca olvida sus promesas, y lo que parecía el fin era apenas el inicio de una historia que el cielo aún estaba escribiendo. Y así comenzó el exilio. El pequeño Mefiboset, aquel que nació para ser príncipe, aquel que un día corrió libre por los pasillos del palacio, fue llevado a un lugar donde nadie quería estar, un lugar llamado Lodebar. Y te pregunto, mi querido amigo, ¿alguna vez has estado en tu propio Lodebar? Ese lugar donde todo parece seco, donde los sueños mueren, donde las promesas parecen lejanas y donde incluso comienzas a preguntarte si Dios todavía te ve. Si acaso la Biblia se olvidó de incluir tu historia, porque Lodebar no es solo un lugar físico, es un estado del alma. Significa sin pasto, sin palabra, sin comunicación.
literalmente, el lugar del silencio, del olvido, de la desesperanza. Allí iban los que querían desaparecer y los que la vida obligaba a esconderse. Y sí, ahí fue donde Mefiboset pasó años, años en los que la herida física se convirtió en una herida del alma, porque lo que más dolía no era no poder caminar, sino sentir que Dios quizás lo había olvidado. Y mientras tanto, Satanás susurraba cada día: eres un estorbo, eres un fracaso, nadie te va a buscar, ni siquiera Dios. Vivía en la casa de un hombre llamado Maquir, un hombre bueno, sí, pero también marcado por sus propias cicatrices. Una casa sencilla, con techo que goteaba cuando llovía, con pan duro, con agua que muchas veces escaseaba. Pero, ¿sabes? No era la pobreza lo que más pesaba, era la memoria, era el recuerdo constante de lo que fue y de lo que ya no era. Porque Mefiboset muchas noches salía al patio, se sentaba bajo un árbol seco, miraba al horizonte y preguntaba en silencio: ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi vida tuvo que romperse de esta manera? Si yo nunca pedí caer, ¿alguna vez tú has hecho esa misma pregunta? ¿Has mirado al cielo y sentido que la respuesta no llega? Y es que en Lodebar no había médicos, no había promesas, no había sueños, solo rutinas vacías. Despertar, arrastrarse por el polvo, buscar un poco de agua, comer lo poco que había y volver a esperar que el día terminara. Vivir sin realmente vivir, sobrevivir, mientras el alma se desgastaba en silencio. A veces, Mefiboset se miraba en el reflejo del pequeño arroyo que pasaba cerca y se preguntaba: ¿será que Dios aún se acuerda de mí? ¿Será que lo que dice la Biblia sobre misericordia es también para los olvidados, como yo? Pero el agua nunca respondía, solo reflejaba un rostro que ya no reconocía. Y así los años pasaron. Aquel niño se convirtió en hombre, pero no en cualquier hombre, en un hombre quebrado, quebrado en sus pies y quebrado en su corazón. Su nombre seguía siendo el de un príncipe, pero su vida la de un fugitivo. Su linaje era real, pero su realidad la de un exiliado. Y te digo algo, muchos hoy caminan igual, con títulos de hijos de Dios, pero viviendo como si fueran esclavos del pasado, llenos de promesas bíblicas, pero atrapados en cárceles emocionales construidas por el miedo, la culpa y las mentiras que Satanás repite sin cesar. Y en sus noches más oscuras, Mefiboset pensaba: tal vez este sea mi fin, tal vez los que caen solo nacen para desaparecer. Pero lo que él no sabía, lo que sus ojos no podían ver, es que mientras él se creía olvidado, Dios ya estaba escribiendo un nuevo capítulo. Porque no importa cuán lejos estés, no importa cuán roto te sientas, ni siquiera importa cuánto tiempo hayas vivido en tu Lodebar, si Dios te tiene en su plan, el cielo te encontrará, incluso allí. Y así comenzó el exilio. El pequeño Mefiboset, aquel que nació para ser príncipe, aquel que un día corrió libre por los pasillos del palacio, fue llevado a un lugar donde nadie quería estar. Un lugar llamado Lodebar. Y te pregunto, mi querido amigo, ¿alguna vez has estado en tu propio Lodebar? Ese lugar donde todo parece seco, donde los sueños mueren, donde las promesas parecen lejanas y donde incluso comienzas a preguntarte si Dios todavía te ve, si acaso la Biblia se olvidó de incluir tu historia. Porque Lodebar no es solo un lugar físico, es un estado del alma. Significa sin pasto, sin palabra, sin comunicación. Literalmente, el lugar del silencio, del olvido, de la desesperanza. Allí iban los que querían desaparecer y los que la vida obligaba a esconderse. Y sí, ahí fue donde Mefiboset pasó años. Años en los que la herida física se convirtió en una herida del alma. Porque lo que más dolía no era no poder caminar, sino sentir que Dios quizás lo había olvidado. Y mientras tanto, Satanás susurraba cada día:
Eres un estorbo, eres un fracaso. Nadie te va a buscar, ni siquiera Dios. Vivía en la casa de un hombre llamado Maquir. Un hombre bueno, sí, pero también marcado por sus propias cicatrices. Una casa sencilla, con techo que goteaba cuando llovía, con pan duro, con agua que muchas veces escaseaba. Pero, ¿sabes? No era la pobreza lo que más pesaba, era la memoria. Era el recuerdo constante de lo que fue y de lo que ya no era. Porque Mefiboset muchas noches salía al patio, se sentaba bajo un árbol seco, miraba al horizonte y preguntaba en silencio: ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi vida tuvo que romperse de esta manera si yo nunca pedí caer? ¿Alguna vez tú has hecho esa misma pregunta? ¿Has mirado al cielo y sentido que la respuesta no llega? Y es que en Lodebar no había médicos, no había promesas, no había sueños, solo rutinas vacías. Despertar, arrastrarse por el polvo, buscar un poco de agua, comer lo poco que había y volver a esperar que el día terminara. Vivir, sin realmente vivir. Sobrevivir mientras el alma se desgastaba en silencio. A veces, Mefiboset se miraba en el reflejo del pequeño arroyo que pasaba cerca y se preguntaba: ¿será que Dios aún se acuerda de mí? ¿Será que lo que dice la Biblia sobre misericordia es también para los olvidados, como yo? Pero el agua nunca respondía, solo reflejaba un rostro que ya no reconocía, y así los años pasaron. Aquel niño se convirtió en hombre, pero no en cualquier hombre, en un hombre quebrado, quebrado en sus pies y quebrado en su corazón. Su nombre seguía siendo el de un príncipe, pero su vida, la de un fugitivo. Su linaje era real, pero su realidad, la de un exiliado. Y te digo algo, muchos hoy caminan igual, con títulos de hijos de Dios, pero viviendo como si fueran esclavos del pasado, llenos de promesas bíblicas, pero atrapados en cárceles emocionales construidas por el miedo, la culpa y las mentiras que Satanás repite sin cesar. Y en sus noches más oscuras, Mefiboset pensaba: tal vez este sea mi fin, tal vez los que caen solo nacen para desaparecer. Pero lo que él no sabía, lo que sus ojos no podían ver, es que mientras él se creía olvidado, Dios ya estaba escribiendo un nuevo capítulo, porque no importa cuán lejos estés, no importa cuán roto te sientas, ni siquiera importa cuánto tiempo hayas vivido en tu Lodebar, si Dios te tiene en su plan, el cielo te encontrará, incluso allí. Imagínate esta escena. El sol de la mañana apenas empezaba a elevarse sobre las colinas secas de Lodebar. Las mismas calles de tierra, las mismas casas polvorientas, la misma rutina que Mefiboset había conocido durante años. Pero esa mañana, el cielo decidió romper el silencio, porque cuando Dios da una orden, ni el polvo, ni el olvido, ni el pasado son suficientes para detener lo que Él ha determinado. Una comitiva real, con caballos, soldados y estandartes, se aproximaba levantando una nube de polvo rojo, algo que jamás sucedía en ese lugar, porque Lodebar no era un sitio de visitas, era un sitio de exilio, de los que querían ser olvidados. Y mientras los aldeanos observaban con miedo, sin entender qué hacía ahí la escolta del rey, los soldados detuvieron sus caballos frente a una casa humilde. Sí, precisamente frente a la casa donde Mefiboset vivía escondido desde niño. Golpearon la puerta y fuerte, con autoridad, toc, toc, toc. Y hermano, esos golpes no eran simples sonidos. Eran la señal de que el cielo había decidido mover lo que parecía inamovible. Porque cuando Dios dice: es tu tiempo, no importa cuánto te hayas escondido, no importa lo que Satanás te haya dicho, no importa lo que tú mismo creas de ti, la gracia te va a encontrar. Dentro de la casa, Mefiboset
sintió como un escalofrío le recorría la espalda. El sonido de esos golpes activó todos sus miedos, porque, claro, por años había vivido pensando que si algún día el rey lo encontraba, sería para matarlo, porque así era la costumbre en aquellos tiempos. Un nuevo rey debía eliminar cualquier descendencia del antiguo, por temor a que alguien reclamara el trono. Satanás se había encargado durante años de repetirle: si te encuentran, te matan, nunca serás más que un estorbo. Y, hermano, ¿cuántas veces tú también has sentido esos mismos pensamientos? No sirvo, Dios me olvidó, mi historia terminó. Pero escucha bien, mentira del diablo, porque lo que tocaba esa puerta no era juicio, era misericordia. La puerta se abrió y del otro lado no había verdugos, no había soldados con espadas desenfundadas, solo un hombre con voz firme que dijo: Mefiboset, hijo de Jonatán, el rey David te llama. Silencio. Por un momento, el mundo se congeló. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. ¿Por qué ahora? ¿Qué querría David? Era una trampa. Era misericordia disfrazada. No tenía respuestas. No había espacio para preguntas. Solo asintió con la cabeza, temblando, y dejó que lo subieran a un caballo, escoltado, camino al lugar que un día fue su hogar, pero que ya no sentía como suyo. Y durante todo el trayecto, su mente era un torbellino. Me van a humillar, me van a exponer, me van a matar. No quería levantar la mirada. No quería ver los rostros de los soldados, ni los paisajes que un día recorrió como príncipe. Cada paso de aquel caballo era como el eco de su miedo, porque Satanás se encargaba de repetirle sin descanso: no eres digno, no eres suficiente, tu historia terminó. Y, hermano, qué cruel es el enemigo cuando logra convencernos de que nuestro pasado es más grande que la gracia de Dios. Finalmente, las murallas de Jerusalén aparecieron en el horizonte. Trompetas, puertas que se abrían, soldados alineados, el bullicio de la ciudad. Pero nada de eso tenía sonido para Mefiboset. Su mente estaba completamente absorbida por un solo pensamiento: este es mi final. Cuando cruzó los portones del palacio, el lugar que un día fue su hogar, sintió que no pertenecía, que era un extraño, un invasor, un estorbo. Satanás seguía gritando en su mente: van a reírse de ti, te van a mirar como el inválido, el derrotado, el inútil. Guiado por 2 soldados, atravesó los enormes pasillos de mármol hasta que las puertas del salón real se abrieron de par en par. Y ahí, al fondo, estaba él, David, el hombre que ahora ocupaba el trono que un día fue de su abuelo Saúl, el hombre que compartió pacto con su padre Jonatán, el hombre que tenía en sus manos el poder absoluto de decidir su destino. Y cuando Mefiboset lo vio, sus fuerzas le fallaron, sus piernas no respondían, su alma menos aún. Cayó de rostro en tierra y con una voz temblorosa, casi apagada, dijo las palabras que llevaba años repitiéndose a sí mismo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Silencio. Por un instante, el universo entero pareció detenerse. Pero lo que Mefiboset no sabía es que el hombre que tenía enfrente no solo era un rey, era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que entendía lo que significa la misericordia. Y lo que salió de la boca de David no fue juicio, no fue condena, no fue rechazo. Lo que salió fue la voz de la gracia, la voz que representa la voluntad de Dios y que Satanás no puede callar. Y entonces, algo absolutamente inesperado sucedió. Aquel hombre que estaba postrado en el suelo, quebrado, lleno de vergüenza, esperando un juicio, escuchó las palabras que jamás imaginó escuchar en su vida: no temas, hermano. ¿Puedes imaginar lo que significa escuchar eso?
Cuando toda tu vida has vivido con miedo, porque esas no eran palabras humanas, eran palabras que venían directamente del corazón de Dios. Un Dios que no se ha olvidado de ti, aunque Satanás haya intentado convencerte de lo contrario. David lo miró, y en su voz no había juicio, no había desprecio, había amor, había pacto, había misericordia. Y le dijo: te devolveré todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y siempre comerás en mi mesa. 2 Samuel 9:7. Hermano, detente un segundo a pensar en esto. Eso es la gracia de Dios. No le preguntó si merecía, no le pidió explicaciones, no hizo una lista de condiciones. Solo le dijo: vas a sentarte a mi mesa, no como un siervo, sino como uno de mis hijos. Porque cuando Dios restaura, no lo hace a medias, lo hace completo, lo hace público, lo hace glorioso. Y aquí hay algo que te va a romper el corazón, pero al mismo tiempo te va a sanar, porque en aquella mesa real, donde se sentaban príncipes, generales, consejeros y los hijos del rey, también se sentaba Mefiboset, el inválido, el que vivió escondido, el que pensaba que Dios lo había olvidado. Y escucha esto: cuando él estaba sentado a la mesa, sus pies, sus cicatrices, sus limitaciones no se veían. La mesa lo cubría. Nadie miraba su debilidad, solo miraban quién era ahora, un hijo del rey, restaurado, llamado, aceptado. Y si eso no es el reflejo perfecto del amor de Dios, no sé qué más puede serlo. Porque, amigo, así funciona la gracia. Satanás puede pasarse años recordándote tus caídas, tus errores, tus heridas, tus fracasos. Pero cuando Dios te sienta a su mesa, nadie ve tus pies heridos, nadie ve tus fracasos. Solo ven que eres hijo, heredero, parte de la familia real del cielo. Y sabes que es lo más impresionante, que esa mesa no es solo para Mefiboset, es para ti también. Y no te pierdas esto. Cada vez que Mefiboset se sentaba a esa mesa, comía rodeado de honor, de dignidad, de amor, pero sus pies seguían heridos. Porque Dios no necesariamente quita todas las cicatrices, pero sí te enseña que ellas no te definen. Lo que te define es el lugar que tienes en su mesa. Lo que te define es su amor, su pacto, su promesa. Lo que Satanás quiso usar para destruirte, Dios lo usa como testimonio vivo de que la gracia es más fuerte que la herida, más poderosa que la caída y más eterna que cualquier acusación del enemigo. Y desde aquel día, Mefiboset ya no comía las migajas de Lodebar. Ahora se sentaba cada día en la mesa del rey, no por mérito, no por fuerza, no por haber hecho algo grandioso, sino porque había un pacto, un amor y un Dios que nunca olvida lo que promete. Y mientras los hombres miran tus cicatrices, Dios mira tu corazón. Mientras Satanás te llama por tu pasado, Dios te llama por tu propósito. Y aquí es donde todo se vuelve aún más profundo. Porque, escúchame bien, la historia de Mefiboset no es solo la historia de un hombre en la Biblia. Es, sin duda, el reflejo de mi vida, de tu vida y de la vida de millones que de alguna forma han sentido lo mismo. Porque, seamos honestos, ¿cuántas veces hemos caído? ¿Cuántas veces la vida nos golpeó de maneras que no buscábamos, que no merecíamos, que no pedimos? Una enfermedad, una traición, un abandono, una pérdida, un error. Y de repente, como Mefiboset, te encuentras en tu propio Lodebar. Y mientras Dios te mira con amor, Satanás te susurra sin descanso: eres un estorbo, estás roto, Dios te olvidó. Pero cuidado con eso, porque lo que la Biblia nos enseña es que la caída no fue el final para Mefiboset, y tampoco lo es para ti. Lo que el enemigo quiso usar para destruir tu identidad, Dios lo transforma en escenario de redención.
Porque no importa cuántas veces hayas escuchado esa voz que te dice, no sirves, tu vida no tiene sentido, jamás serás restaurado. Esa voz no es la de Dios, es la voz mentirosa de Satanás. Porque si hay algo que queda claro en esta historia, es que Dios nunca, jamás olvida su pacto contigo. Aunque tú te hayas olvidado de Él, Él no se ha olvidado de ti. Y hermano, ¿cuántas veces hemos vivido en lodevares emocionales, lugares de soledad, de oscuridad, donde parece que las promesas de la Biblia ya no aplican para nosotros? Oras y sientes que Dios no responde. Lees la Biblia y sientes que las promesas son para otros, pero no para ti. Ves a otros prosperar, avanzar, ser restaurados y te preguntas, ¿y yo? ¿Será que Dios me ve? ¿Será que aún hay un plan para mí? Y mientras te haces esas preguntas, Satanás se frota las manos, intentando convencerte de que eres invisible para Dios. Pero escúchame bien, y que te quede grabado en el alma. Dios nunca olvida a los que ama, y aquí viene lo más fuerte. La caída de Mefiboset no fue culpa suya, fue consecuencia de una guerra que él no eligió, de una tragedia que no provocó. Y amigo, muchos de nosotros también hemos sido heridos, no por nuestras decisiones, sino por decisiones de otros, por circunstancias, por la maldad, por los ataques del enemigo. Y te lo digo con toda autoridad espiritual, Dios vio cada lágrima, cada caída, cada noche de soledad, cada pensamiento de desesperación. Ninguno de esos momentos pasó desapercibido para el cielo. Lo que el enemigo quiso usar para enterrarte, Dios lo usa para levantarte con más gloria. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que la Biblia no es un libro de historias bonitas. Es un manual de redención, porque cada vez que lees sobre Mefiboset, sobre José, sobre Job, sobre David, no estás leyendo cuentos, estás leyendo tu propia historia, tu propio espejo espiritual. Dios te está diciendo, si lo hice con ellos, también lo haré contigo. Porque lo que Satanás más teme es que tú descubras que no importa qué tan quebrado estés, el Rey te sigue llamando. El Rey no ha olvidado tu nombre y hay un lugar reservado para ti en su mesa. Hermano querido, aquí es donde todo se vuelve aún más poderoso, porque la historia de Mefiboset no terminó en aquel día que se postró ante el rey. No, ese fue solo el comienzo de un nuevo capítulo. Desde ese momento, todos los días, sí, todos los días, él se sentaba en la mesa del rey. Comía como un hijo, no como un sirviente, no como un invitado temporal, no como alguien tolerado, sino como familia. Porque cuando Dios te restaura, no lo hace a medias. Él no te coloca en la esquina, no te pone en segunda fila. Te sienta directamente en su mesa, junto a los príncipes, como uno de sus propios hijos. Pero escucha esto, porque aquí hay una revelación que va directo al corazón. Cada vez que Mefiboset se sentaba a la mesa, sus pies seguían siendo inválidos. Sí, las cicatrices no desaparecieron, las heridas físicas seguían ahí, pero la mesa las cubría. Y esto es lo que la gracia hace. No siempre borra el pasado, pero sí cubre la vergüenza. No siempre elimina las marcas, pero las convierte en testimonio. Porque en la mesa del rey, nadie veía sus pies, nadie veía su defecto, solo veían su lugar, su posición, su identidad restaurada. Y déjame decirte algo con toda la autoridad que me da la palabra de Dios. Eso mismo es lo que Dios quiere hacer contigo. Porque aunque Satanás te ha pasado años susurrando, no eres suficiente, nunca serás más que un fracasado. Tu historia terminó. La Biblia grita algo completamente diferente. Aún hay un lugar en la mesa para ti. El amor de Dios no es condicional, no se basa en tu desempeño, no depende de lo que hiciste o dejaste de hacer. Se basa en su pacto, en su amor.
en su misericordia y en lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Y hermano, ¿cuántas veces has dejado de acercarte a la mesa del Rey porque creíste que no eras digno, porque escuchaste más las mentiras de Satanás que las promesas de Dios? ¿Cuántas veces, teniendo acceso a la gracia, preferiste quedarte en Lodebar, comiendo migajas emocionales, espirituales, cuando el cielo te estaba diciendo: ven, siéntate, aquí está tu lugar? Y es que el enemigo sabe que si tú descubres quién eres en Dios, se acaba su juego, se terminan las cadenas, se rompe la vergüenza y empieza una vida donde tus cicatrices ya no son señal de derrota, sino de victoria. Y escucha bien, porque esto no es poesía, es una realidad espiritual. La mesa sigue puesta, el Rey sigue esperando, y mientras tú miras tus pies heridos, Dios mira tu corazón. Mientras tú ves tu pasado, Dios ve tu propósito. Mientras Satanás te llama por tus errores, Dios te llama por tu nombre. Porque cuando la gracia te encuentra, no hay infierno, no hay pasado, no hay acusación que te pueda detener. Así como Mefiboset, tú también puedes pasar del exilio a la mesa del Rey. Hermano, si piensas que la historia terminó ahí, déjame decirte que no, porque lo que pasa con Mefiboset es exactamente lo que pasa contigo, conmigo y con todos aquellos que alguna vez se sintieron rotos, olvidados, sucios, indignos. Porque escucha esto con atención, la gracia de Dios no es un evento, es un estilo de vida. No es algo que sucede una vez, es algo que se renueva cada mañana, cada día, cada instante. Mientras Satanás grita condenación, Dios te sigue llamando, te sigue amando, te sigue restaurando. Y es que, hermano, hay algo poderoso que la Biblia nos revela a través de esta historia, porque a pesar de estar sentado a la mesa del Rey, a pesar de ser restaurado, a pesar de haber recuperado tierras, honor y posición, Mefiboset seguía luchando con algo, su percepción de sí mismo. ¿Sabes cómo se veía? Como un perro muerto. En Samuel 9:8. Así se definió. Y escúchame, ¿cuántas veces tú también has hecho lo mismo? Dios te llama hijo, te llama amado, te llama redimido, y tú te sigues llamando fracasado, inútil, indigno, basura. Y aquí es donde Satanás juega su carta más sucia, la culpa, porque él sabe que aunque Dios te perdone, si él logra que tú no te perdones a ti mismo, vas a vivir encarcelado, aunque la puerta ya esté abierta. Y hermano, ¿cuántos viven así? Años sentados en la mesa del Rey, pero con la cabeza baja, convencidos de que son menos, que no merecen, que solo están ahí por lástima divina. Mentira del infierno, porque Dios no te sienta en su mesa por lástima, te sienta por amor, por pacto, por propósito eterno. Y sabes, aquí hay algo que debe retumbar en tu espíritu. Dios nunca te ha visto como un estorbo, nunca. Mientras tú te miras a través de las lentes de la culpa, del pasado, del dolor, Dios te mira a través de la sangre de Jesús. No ve tus cicatrices, ve tu redención, no ve tu caída, ve tu restauración. Mientras Satanás te llama por tu error, Dios te llama por tu propósito, y eso es lo que más aterra al enemigo. Porque cuando tú entiendes quién eres en Dios, todo cambia, las cadenas se rompen, el peso se cae, el pasado pierde su poder. Y escúchame bien, no importa cuánto tiempo hayas vivido en Lodebar, no importa si tus pies siguen heridos, no importa si tu corazón aún carga cicatrices, la voz del Rey sigue llamando, su misericordia sigue siendo nueva cada mañana. Y si hoy tú decides levantarte, mirar al cielo y decir, aquí estoy, entonces el mismo Dios que levantó a Mefiboset te levantará a ti,
porque su gracia no tiene fecha de caducidad, su amor no tiene límites. Y mientras el enemigo te susurra que no eres digno, el cielo te grita, tú eres mío. Y ahora, hermano, mira cómo Dios cierra ciclos, porque lo que comenzó como una historia de caída, de traumas, de exilio, terminó convertido en un testimonio vivo del poder de la redención. Lo que Satanás pensó que era el fin, Dios lo convirtió en un nuevo comienzo. Lo que el enemigo planeó como derrota, Dios transformó en gloria. Porque así es Dios. Así funciona la gracia, así opera el reino, y lo que la Biblia nos grita a través de la vida de Mefiboset es una verdad que debe sacudir tu alma. Dios no te define por tu caída, te define por su promesa. Mefiboset pasó de ser un fugitivo, un olvidado, un hombre roto, a ser nuevamente reconocido como hijo de rey, no por mérito, no por fuerza, no por influencia, sino por un pacto que estaba vigente, aunque él mismo lo hubiera olvidado. Y escucha esto, aunque Mefiboset se había olvidado del pacto, Dios no lo había olvidado. Lo que el cielo sella, el infierno no puede romper. Y si alguna vez te preguntaste si Dios te ha olvidado, hoy la Biblia te responde, no, yo no olvido a los que amo. Y aquí va algo que te va a estremecer el alma. Porque la gracia no solamente restaura, la gracia te da acceso. A partir de ese día, Mefiboset comía en la mesa del rey todos los días, no como un mendigo, no como un invitado, no como un siervo, sino como uno de los hijos. Y cada vez que se sentaba, la mesa cubría sus pies. Sus heridas ya no eran su identidad, sus cicatrices ya no hablaban más fuerte que su llamado, porque lo que Dios cubre, Satanás ya no puede exponer. Lo que Dios restaura, el infierno no puede destruir. Lo que Dios levanta, nadie puede derribar. Y presta mucha atención, porque esta historia no está aquí solo para ser leída. Está aquí para ser vivida. Porque tú, yo, todos nosotros, somos Mefiboset. Todos hemos caído. Todos hemos pasado por nuestro propio Lodebar. Todos, en algún momento, hemos sentido que Dios nos olvidó, que la Biblia ya no hablaba de nosotros, que las promesas eran para otros. Pero hoy el cielo te está recordando que mientras tú piensas que es el fin, Dios te está preparando para sentarte en su mesa. Porque, hermano, no importa cuánto Satanás grite, no importa cuántas veces te hayas sentido roto, olvidado, sucio, inútil, el rey sigue llamando. Su voz aún resuena, y mientras tú te miras como un perro muerto, Él te mira como un hijo amado. Mientras tú ves tus pies heridos, Él ve tu corazón dispuesto. Mientras tú ves tu pasado, Él ve tu futuro, porque su gracia es más grande que tu culpa, su amor es más fuerte que tu caída, y su pacto es eterno, inquebrantable, indestructible. Y ahora, quiero preguntarte a ti, que llegaste hasta aquí, ¿alguna vez te has sentido como Mefiboset? ¿Alguna vez pensaste que tu historia ya no tenía arreglo, que Dios te había olvidado y que el pasado era más fuerte que tu futuro? Quiero que me lo cuentes aquí abajo, en los comentarios, porque tu testimonio puede ser la palabra que alguien más necesita para levantarse hoy. Y por favor, no te vayas sin suscribirte, de verdad, porque si este video te habló al corazón, si sentiste que Dios te habló a través de esta palabra, significa que este contenido es para ti. Así que suscríbete ahora mismo, activa la campanita, porque aquí solo vas a encontrar mensajes que restauran, que confrontan las mentiras de Satanás y que te conectan con la palabra viva de Dios y con las promesas de la Biblia. Y no te vayas, porque aquí en la pantalla te está esperando un próximo video que, si este te impactó, lo que vas a ver allí te va a romper el alma y transformar tu fe. Corre ahora y nos vemos allí. Yo soy Javier, y que Dios te bendiga poderosamente.